Alfredo, buenos días. Hasta el momento, en 7 años de existencia, ¿cuál es el balance de las asociaciones público-privadas y cuáles son las expectativas de crecimiento con el programa económico del actual gobierno? Las expectativas de crecimiento, Alfredo, y ecuatorianos son expectativas altamente positivas. Estamos hablando nosotros de que nuestra apuesta es duplicar la capacidad y la cantidad de inversión que logremos a la economía del país, y eso efectivamente va a tener un conjunto de elementos, yo diría, positivos, que buscan generar mayor empleo, mayores oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas. Lamentablemente el procedimiento que está establecido y muchas de las veces la incapacidad de una adecuada negociación en este tipo de alianzas público-privadas ha hecho que sea muy lento este proceso, pero efectivamente el gobierno lo que ha definido es ya una estrategia clara y concreta que permita revertir esta tendencia y obviamente utilizar de manera activa y efectiva esta figura jurídica que nos permita atraer la inversión y generar una adecuada administración de las infraestructuras del país. Las asociaciones público-privadas son una modalidad de inversión utilizada por algunos países, entre ellos Perú y Colombia, por ejemplo. La experiencia indica que las ventajas tributarias de ser socio del Estado ecuatoriano no fueron atractivas desde el 2010 hasta el 2015, porque al Estado con la lotería petrolera y el endeudamiento le sobraban los dólares, pero eso ya terminó. Actualmente, ¿cuáles son ahora las ventajas tributarias de ser socio del Estado y cuáles los beneficios del Estado y qué se espera pues hasta el 2021? Sí, yo creo que aquí hay un factor, Alfredo, que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con la confianza. Es decir, cuando el sector privado, cuando el inversionista internacional o incluso el inversionista nacional busca colocar sus recursos buscando una utilidad, por supuesto, que sea razonable y que se permita dar un servicio público de calidad, un servicio público eficaz, obviamente requiere ese concepto que es vital, la confianza, la estabilidad. Este gobierno ha logrado en estos primeros meses efectivamente generar ese espacio de confianza, ese espacio de estabilidad, y tenemos muchas personas, muchas instituciones, muchas empresas nacionales e internacionales interesadas en ser parte de estas alianzas público-privadas. Hemos definido desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por poner un ejemplo, 21 corredores viales que podrían ser sujetas de estas alianzas público-privadas. Y tenemos, ahora, pero antes de que vayamos a los corredores viales, digamos, ¿cuáles son las ventajas respecto al impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, a aranceles, a toda la tributación, por ejemplo, con los gobiernos autónomos? ¿Cuáles son las ventajas que realmente sean atractivas y que dan confianza? Así es. Las ventajas se adaptan precisamente, Alfredo, en función de cada uno de los proyectos. Es decir, tiene un techo, podrían tener un techo en cuanto al tiene que ver a la exoneración del impuesto a la renta. Pueden haber exoneraciones en otros ámbitos del ámbito tributario, digamos, del esquema tributario, pero depende de cada uno de los proyectos y depende del equilibrio económico, del equilibrio financiero que el proyecto dé. Entonces, digamos, son amplios, hay una gran posibilidad. Yo diría que hay una posibilidad incluso con bastante flexibilidad para que estos incentivos sean parte del proyecto, pero depende de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, en caso de la vía que nos conecta Quito con Guayaquil, que es una prioridad para nosotros, es una prioridad para el gobierno nacional. Vale la pena decir que sí sorprende de que esta no haya sido una prioridad en estos últimos años, más allá de los más de 10.000 millones de dólares que supuestamente existieron en cuanto a inversión en la recuperación de la red vial estatal. Pero hemos declarado como prioritario la vía Quito-Guayaquil, y en el tramo Santo Domingo-Quevedo-Pujan, que fundamentalmente es el tramo de la costa, nosotros vamos a impulsar una alianza público-privada que aspira a traer más o menos 1.200 millones de dólares de inversión. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, tendrá que adaptarse a todas aquellas ventajas fiscales, tributarias, incluso yo diría desde el punto de vista administrativo en cuanto a celeridad de ciertos procedimientos que se requieren para que efectivamente el proyecto sea viable y se pueda ejecutar. Ya que se refiere a la vía Quito-Esmeraldas, actualmente hay dos casos que preocupan a la ciudadanía. Perdón, no era Guayaquil-Quito. La vía Aloa-Santo Domingo, que paga 3 peajes con un costo similar a una de las mejores autopistas de Europa, la que va de París al Eurotúnel en el Canal de la Mancha. Pero la del Ecuador es la de mayores accidentes y derrumbes en el país. Y por otra parte, la carretera, por ejemplo, Guayaquil-Salinas, que de un peaje de 25 centavos ida y vuelta pasará a costar $4 ida y vuelta con 2 peajes. Y la inversión que hizo el Estado en esa carretera fue hace 10 años. En cada caso, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio para el Estado en términos de inversión? Estos proyectos son del anterior gobierno, pero ¿qué va a ocurrir con esos proyectos, por ejemplo?
Alfredo, en el caso, por ejemplo, del tramo Aloac-Santo Domingo, que es uno de los tramos que nos conectan Quito con Guayaquil, no existen 3 peajes para empezar. Estamos hablando ahí de la colocación de 2 peajes, uno administrado por el gobierno provincial de Pichincha, el otro administrado por el gobierno provincial de Santo Domingo. Otra aclaración, Alfredo, que es importante. En Europa ningún peaje cuesta menos de $1. Es decir, el Ecuador es el país con menos costo en cuanto a peaje o a contribución que hace el ciudadano cuando utiliza una vía cada 50 kilómetros. En Europa un peaje no deja de costar menos de 10 euros, 15 euros, 20 euros. Eso vale la pena decir, y mucho más. Pero de París a Lille cuesta exactamente lo mismo que Aloa a Santo Domingo por kilómetro. Tengo mis profundas dudas, mi querido Alfredo. Yo he tenido la oportunidad de vivir en España, y los peajes más baratos en España no dejan de costar 12 a 15 euros cuando usted utiliza, por ejemplo, una vía o una autopista. Pero más allá de eso, lo importante es decir que es necesario implementar sistemas de alianza público-privada a través de la contribución de un peaje. Usted ponía el ejemplo de la vía que nos conecta Guayaquil con Salinas. Nosotros ahí hemos desarrollado un proyecto en donde efectivamente lo que busca es tener la vía en perfectas condiciones. La vía está prácticamente a punto de fracasar. Es la única forma que podamos tener vías de calidad que generen desarrollo, que generen economía, que generen empleo. Pero en ese caso lo que se quiere es atraer inversión. Ahí la inversión en la construcción ya se hizo. Entonces, ¿qué es lo que invierte el inversionista? Solamente es que hay que va a recibir el peaje, y cuando recibe el peaje hace el mantenimiento. O sea, digamos, hay diferentes modelos, mi querido Alfredo, porque como le decía yo, cada vía es una historia distinta. En algunas vías usted tiene que generar ampliaciones, en otras vías usted tiene que reconstruirlas, y en otras vías tiene que darles mantenimiento permanente y periódico. En el caso concreto de la Guayaquil-Salinas, que le hemos denominado así porque se han incluido 2 tramos importantes, el tramo inicial que conecta la perimetral de Guayaquil con Chongón, y hemos incluido un nuevo tramo que será un paso lateral que conecta Santa Elena con Salinas. Digamos, estamos hablando de una inversión total de aproximadamente 280 millones de dólares. Una inversión inicial de 80 millones de dólares que permite poner a punto la vía. Hoy la vía está fracasada. Si no haríamos esto, efectivamente para el Estado eso representaría la necesidad de una inversión inicial de no menos de 80 millones de dólares, que es difícil hacerlo, que es imposible hacerlo. Entonces cada vía es una historia, cada vía tiene una estructura de financiamiento, cada vía requiere una intervención distinta, y obviamente en este marco de alianzas público-privadas en donde el gobierno está haciendo una apuesta en serio, no solamente en transporte, sino en todos los sectores de recursos no renovables, como es el tema energético, de hidrocarburos, de telecomunicaciones y de energía, aspiramos nosotros recaudar o lograr inversiones por hasta no menos de 7.000 millones de dólares, que eso además representará recursos frescos para la economía nacional y para sostener el modelo económico y sostener la dolarización, que sin duda alguna ha generado estabilidad en el Ecuador.